Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. Es un gusto que estemos estudiando la palabra del Señor y continuamos con la carta a los Gálatas. En esta ocasión, el capítulo 4, en la primera parte que le he titulado Salir de los ismos. ¿Qué será esto? Salir de los ismos. Como te mencioné, la carta a los Gálatas no tiene históricamente ningún antecedente más que la Tanaj, o lo que se conoce, ¿verdad?, como el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante conocerlo, conocer sus principios, porque es el antecedente único de la carta a los Gálatas. Pero respecto a las epístolas de Pablo, de este apóstol, sus primeros capítulos siempre llevan una parte doctrinal, una parte de enseñanza. Y en los últimos capítulos viene la aplicación práctica de esa enseñanza. Obviamente esto sucede desde la carta a los Gálatas. Así que vamos a recordar lo que hemos estado viendo en el contexto de esta carta en los capítulos anteriores. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 vimos básicamente que la gracia y la paz son regalos para todos aquellos que pertenecen a la familia de Dios, en cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero que siempre hay quien busca afectarnos con enseñanzas distorsionadas. Y el tercer punto que vimos en Gálatas 1 es por eso, precisamente por eso, que hay quien busca afectarnos con enseñanzas distorsionadas, es que tenemos que recordar que toda enseñanza que de la Torá nos aleje es una mentira. Para poder ver a detalle estos puntos, te invito a que veas los videos de Gálatas capítulo 1. Pero tenemos que tener este antecedente. Ahora bien, en Gálatas capítulo 2, lo que estuvimos viendo es que libertad es vivir conforme a la palabra de Dios. También vimos que Pablo le llama a la Torá la ley de la libertad. Es decir, la ley de Dios es la ley de la libertad, en tanto que las leyes humanas son esclavitud. También estuvimos viendo en Gálatas capítulo 2 que judaizar es imponer leyes humanas sobre las personas. Por eso, judaizar no es bueno, pero no por tratarse de algo judío, sino porque son leyes humanas, obviamente del judaísmo. Sin embargo, lo mismo sucede con cualquier otro ismo, leyes humanas que ponen esclavitud. En este capítulo 4 vamos a ver un poco más la aplicación práctica de esto que nos decía Pablo en Gálatas capítulo 2 y el capítulo 3. Estuvimos estudiando que o se obedece a la verdad, es decir, a las escrituras, o a las leyes humanas, a las cuales Pablo les llama las obras de la ley. Estuvimos viendo que la Torá es totalmente diferente a las obras de la ley, que no son lo mismo. También estuvimos viendo que mientras la fe nos salva, la Torá nos instruye. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, es decir, la Torá, es el cuidador, es el ayo, es el cuidador que nos lleva a Cristo. Te invito a que veas al detalle esos videos de Gálatas capítulos 1, 2 y 3 para que podamos entender ahora la aplicación práctica en Gálatas capítulo 4, del cual vamos a ver salir de los ismos, un problema que detectó Pablo en los Gálatas. Habiendo recordado las claves de los capítulos anteriores, tenemos que tomar la última frase de Gálatas 3, que tiene conexión con el principio de Gálatas capítulo 4. Muy importante. Gálatas 3 termina así, diciendo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy importante. Pablo nos está diciendo cuál es nuestra identidad. Sois linaje de Abraham. Dicho de una manera más moderna, ustedes son hijos de Abraham. A lo mejor tú dirás, bueno, yo no soy hijo de Abraham. Sí, vaya, por la fe en Cristo Jesús es que ahora tú perteneces a la familia de Abraham. Eres hijo de ese llamado en la Biblia, el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, lo que hizo Abraham fue muy importante. Lo que hizo fue salir de lo conocido, salir de lo establecido, salir de lo visible y dirigirse por la voz y las palabras de un Dios invisible a donde Él quería que fuera. Este también es un llamado para ti y para mí y para todos los que hemos creído en Cristo.
dejar lo visible, lo establecido, lo conocido, para ser guiados por la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, para ser guiados por ella, y caminar siguiendo al Dios invisible. Abraham obviamente tuvo que dejar sus costumbres, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar no solamente su ciudad, sino que también tuvo que dejar su religión. Ese es el ismo que Abraham tuvo que dejar. Y de la misma manera, valientemente como él lo hizo, todos sus hijos debemos de hacerlo. Así que no temas, no tengas miedo, no tengas una incertidumbre en dejar las costumbres que practicabas cuando no estabas cerca de Dios, cuando estabas alejado de Cristo, o inclusive tampoco permitas que las religiones actuales impongan sobre ti sus cadenas de esclavitud mediante sus mandamientos. Ahora que eres hijo de Dios, ahora que eres parte de la familia del Señor, es decir, hijo de Abraham, como dice aquí el apóstol Pablo, ahora que eres hijo de Abraham, practica lo que las Escrituras nos enseñan. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, los primeros versículos. Y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué palabras más alentadoras del apóstol Pablo, ¿no te parecen? Ahora nos está hablando de nuestra nueva identidad. Sin embargo, el apóstol Pablo saca ahí un término llamado rudimentos del mundo. ¿Qué son estos rudimentos del mundo? Son los ismos a los cuales yo te he estado comentando. Por rudimentos del mundo, el apóstol Pablo se refiere precisamente a esos ismos, a los cuales, es decir, a esas religiones, a los cuales el pueblo de Israel estuvo cautivo. No solamente estuvo allí en Egipto cautivo, digamos, política y físicamente, sino también estuvo cautivo bajo esos rudimentos del mundo. Y una vez el pueblo de Israel fue llamado a salir, porque si bien es cierto que era hijo de Dios por la fe, de todas maneras tenía la condición de un niño, de un hijo pequeño, el cual, aunque es completamente diferente a un esclavo, de todas maneras no puede disponer de sus bienes. El esclavo y el niño, el pequeñito, hijo del patrón, por decirlo así, son completamente diferentes, pero en lo que se parecen es que no pueden disponer de los bienes. Tenía que salir Israel. Te estoy presentando allí una imagen que algún artista hizo de la salida de Israel. Esto era necesario porque mientras Israel fuere niño espiritualmente, no podía vivir en la libertad que la palabra del Dios Todopoderoso nos da. De la misma circunstancia en que Israel tuvo que salir de Egipto y también Egipto tuvo que salir del corazón de Israel, es que nosotros debemos dejar totalmente la forma de pensar, sentir o creer que el mundo, que los rudimentos del mundo, es decir, que los ismos, han impreso en nuestra mente o inclusive en nuestro corazón. Sigamos la lectura. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 10. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La verdadera fe que experimentó nuestro padre Abraham implicó salir de Ur. La fe que experimentó el Israel estando cautivo en Egipto fue precisamente salir, dirigidos por Moisés, de Egipto. Y ese mismo llamado tenemos tú y yo a salir. El verdadero llamado
de la fe en Cristo Jesús siempre implica a salir, pues no de Ur, ¿verdad? No de Egipto, sino de esos sistemas, de esos rudimentos. Pero en estos versículos, Pablo habla muy interesante de que los gálatas querían volver a celebrar los días, los meses, los tiempos y los años. La cristiandad durante mucho tiempo ha entendido, o mejor dicho, ha malentendido esta referencia a las fiestas del Señor, pero nota que el texto dice que los gálatas querían volver. Si los gálatas eran gentiles que no practicaban las fiestas del Señor, ¿cómo es que iban a volver? Entonces no tiene sentido. ¿A qué tiempos y fiestas y celebraciones es que ellos querían volver? A las que habían aprendido en los rudimentos del mundo, es decir, en los ismos, en las religiones. Y aquí la pregunta para ti y para mí: ¿conoces algunas celebraciones, algunas fechas que estén supuestamente relacionadas con Dios, pero que no están en las Escrituras? Los rudimentos del mundo han puesto en ti fechas importantes durante el año, pero que cuando buscas en la Biblia, esas fechas, esos tiempos, esas celebraciones, simple y sencillamente no están, no existen. ¿Tienes algunas? Escríbeme, por favor. Sería muy útil tu comentario para enriquecer este curso. Pero bueno, tengo obviamente una lista de ellas. De algunas de ellas encontré 10 y que las quiero poner pues aquí delante de ti, y me gustaría mucho que me comentaras acerca de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, el Día de tu Santo. ¿A quienes le celebran el Día de tu Santo? Hay una gran parte de la cristiandad que para ellos es importante, pero oh sorpresa, el famoso Día del Santo no aparece en la Biblia. Este otro también muy interesante, la Semana Santa. Tú puedes buscar la Semana Santa en la Biblia y no la vas a encontrar. Quiero decirte que aunque en la Biblia encuentres títulos que dicen Semana Santa en los evangelios, el texto bíblico jamás menciona a ninguna Semana Santa. El Domingo de Ramos tampoco es mencionado en la Escritura, sino en los comentarios que se hacen. El Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, el Día de los Muertos, la Navidad, los Reyes Magos, la Candelaria o la Cuaresma son fiestas que mucha gente en la cristiandad entiende relacionadas con Dios. Sin embargo, cuando vas a las Escrituras, esas fiestas simple y sencillamente no existen. No existen, no se mencionan. Pablo no pudo haber hecho referencia cuando decía que los gálatas querían volverse a los días, meses, tiempos y años. No podía referirse a las fiestas del Señor de Levítico capítulo 23, porque esas no están dentro de los rudimentos del mundo. Esas fiestas, las fiestas del Señor, sí, ¿como cuáles? Como la Pascua, panes sin levadura, como primicias, Pentecostés, fiesta de trompetas, día de la expiación y fiesta de los tabernáculos. Todas esas son fiestas que sí están en las Escrituras, son fiestas que sí celebraba Jesús, son fiestas que sí celebraban todos sus discípulos. Así que Pablo no se refiere a esas, se refiere a otras que los gálatas querían celebrar, y que en un ismo como en el judaísmo también existen fechas importantes, pero que también en otros ismos, como por ejemplo en el cristianismo, también existen fechas importantes y, oh sorpresa, que la Biblia no menciona. Si tú necesitas redefinir tu identidad en Cristo Jesús, es muy importante que sepas que no necesitas de ningún ismo para salvación ni para bendición. Esto incluye al judaísmo, como Pablo lo menciona allí en la carta a los Gálatas. Pero seguimos la lectura. Gálatas capítulo 4, versículos 11 al 15. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un comentario muy íntimo, muy personal, entre él y los Gálatas que él conoció, a los cuales él les compartió las Escrituras. Cuando Pablo lo hizo, él se encontraba enfermo. Y es posible, por las palabras que menciona aquí el apóstol Pablo, que esa enfermedad estuviera relacionada con su vista, con los ojos. Dice, ustedes si hubieran sacado los ojos para dármelos, seguramente él hablaba de que sus ojos se encontraban enfermos. ¿Tú te imaginas a una persona con los ojos enfermos? ¿Alguna vez te has enfermado de los ojos? ¿Alguna vez te ha caído una enfermedad como, digamos, la conjuntivitis? Son enfermedades muy molestas que no permiten ver bien y que son obviamente visibles porque generan secreción y no dan una apariencia agradable a las personas que están viendo. Pero esas cosas no impidieron que Pablo, por una parte, compartiera el evangelio y por otra parte los Gálatas lo recibieran con gusto. Es decir, el estar enfermo no es sinónimo de estar necesariamente mal en el espíritu. Por supuesto que no. Hay personas que piensan que el estar enfermo es estar débil espiritualmente, pero la gente se enferma. El apóstol Pablo se enfermaba. Job se enfermaba también. Hay muchos otros en la Biblia que se enfermaban y ¿sabes qué? Aún así, Dios los bendecía. La enseñanza aquí, para ti y para mí, es que no esperes condiciones perfectas para compartir el evangelio. No esperes presentar una imagen perfecta de ti o de tu vida para que los otros tengan algo en qué creer. Por supuesto que no. Pablo lo que presentaba era la verdad de la palabra de Dios y los Gálatas lo detectaron. Así que por una parte tenemos al apóstol que no se detuvo ante su condición de enfermedad y que sí compartió el evangelio, pero por otra parte tenemos a los Gálatas, los que él les compartió al inicio, no a los que ahora está regañando, sino al inicio, los que recibieron la palabra de Dios, que supieron que lo que Pablo les decía era verdad, independientemente de las circunstancias del mensajero. Es decir, ellos supieron que el mensaje era bueno porque era verdad, muy independiente de las condiciones del mensajero. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Para que tú recibas el mensaje de Dios, ¿te fijas mucho en el mensajero? Es decir, en las condiciones del mensaje. Te haré esta otra pregunta. ¿Necesitas un entorno favorable para recibir un discurso que te ayude? ¿O reconoces la validez de la palabra de Dios por sí sola? ¿Te atrae todavía Egipto y su grandeza? ¿O te basta Dios aunque estés en el desierto? Hoy muchas personas aceptan el mensaje que se les predica no por su contenido, sino por la imagen perfecta que lo envuelve. Recintos acondicionados para mantener cómoda a la gente, ambientes agradables, llenos de positivismo y belleza, organizaciones con influencia creciente y desde luego sentido de multitudes. Buscan decir a sus congregantes que están en el lugar correcto, escuchando el evangelio correcto. Los Gálatas del primer siglo recibieron de Pablo la palabra de Dios a pesar de que el apóstol Pablo ya era un anciano y a pesar de que estaba enfermo y a pesar de que no contaba con un gran equipo de apoyo a su alrededor. ¿Qué necesitas tú para recibir el mensaje del evangelio? ¿Qué necesitas tú para recibir la instrucción de la palabra de Dios? ¿Necesitas un istmo? ¿O eres capaz de salir de Ur, como Abraham? ¿Eres capaz de salir de Egipto, como Israel? ¿Eres capaz de reconocer la verdad, como lo hicieron los primeros Gálatas? Seguimos en la lectura. Gálatas capítulo 4, versículos 16 al 20. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno,
siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mis amados, la verdad, dice el dicho, la verdad no peca, solamente incomoda. Más vale la herida del amigo que los besos del enemigo, dice Proverbios. Pablo les ha hablado con cariño, les ha hablado con respeto, pero les ha hablado con la verdad. Y la verdad llega a incomodar, pero más vale. Ahora, algo importante que hace Pablo. Pablo muestra que es un auténtico maestro de la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de una persona que enseña la palabra de Dios? Tener algún beneficio, tener algún provecho, recibir algún reconocimiento, lograr algún estatus. ¿Esos son los beneficios de un maestro de la palabra de Dios? No, por supuesto que no. El objetivo de un buen maestro de la palabra de Dios es que en sus alumnos sea formado Jesucristo. Y aquí Pablo lo menciona. ¿Cuánto de tu ismo no se encuentra en las Escrituras? Revísalo, porque entonces la carta a los Gálatas también es hoy importante para ti. Te invito a que compartas, te suscribas y que le des clic a la campana. Te espero en la segunda parte de Gálatas, capítulo 4, en el cual veremos un contraste muy importante que afecta toda nuestra fe. Soy José Moreno, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Nos estamos viendo en la siguiente. Shalom, shalom.